Una excursión escolar. Una niña de 11 años con uniforme gris y mochila rosa. Un profesor de confianza con camisa verde y bigote espeso. En marzo de 2002, Sofía Ramírez desapareció sin dejar rastro en el bosque de Chapultepec, Ciudad de México. Las autoridades interrogaron a todos. Revisaron cada centímetro del parque. Siguieron cientos de pistas. Pero el caso se enfrió y Sofía se desvaneció como si la tierra se la hubiera tragado. ¿Qué pasó realmente ese día? ¿Por qué ninguna investigación pudo resolver este misterio? 5 años después, una madre desesperada haría un descubrimiento que cambiaría todo, gracias a una simple imagen de Google Maps. Una imagen que revelaría la verdad más perturbadora que nadie podría haber imaginado. Esta es la historia real de cómo la tecnología desenmascaró a un depredador y reunió a una familia después de 5 años de pesadilla. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Era una mañana soleada de marzo de 2002 en la Ciudad de México. La escuela primaria Benito Juárez bullía de emoción porque los estudiantes de 5º grado tendrían su excursión anual al bosque de Chapultepec. Entre ellos estaba Sofía Ramírez, de 11 años, quien esa mañana había elegido cuidadosamente su atuendo, el uniforme escolar gris reglamentario, shorts rosa que tanto le gustaban y su mochila rosa favorita, un regalo de cumpleaños de su madre. Carmen Ramírez, madre soltera de 32 años, trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental para sostener a su única hija. Esa mañana se despidió de Sofía con un beso en la frente, como cada día. «Cuídate mucho, mi amor. Que te diviertas en la excursión», le dijo mientras la veía subir al autobús escolar amarillo que la llevaría a lo que sería el último día normal de sus vidas. El profesor Mario Hernández, de 45 años, supervisaba la excursión. Era un hombre corpulento que siempre vestía camisa verde, pantalones negros y lucía un bigote espeso y oscuro. Los niños lo respetaban, aunque algunos lo encontraban un poco estricto. Llevaba 15 años trabajando en la escuela y nunca había dado motivos para desconfiar de él. La excursión transcurrió normalmente durante las primeras horas. Los niños visitaron el zoológico, corrieron por los jardines y almorzaron bajo la sombra de los árboles centenarios. Sin embargo, alrededor de las 3 de la tarde, cuando debían regresar a la escuela, Sofía había desaparecido. Sus compañeros dijeron que la habían visto por última vez cerca de los baños públicos, pero nadie recordaba exactamente cuándo. El profesor Hernández organizó inmediatamente una búsqueda con los otros maestros acompañantes. Gritaron su nombre por todo el parque, revisaron cada rincón, cada baño, cada área de juegos. La desesperación comenzó a apoderarse del grupo cuando, después de 2 horas de búsqueda infructuosa, tuvieron que llamar a la policía y notificar a la madre de Sofía sobre la desaparición de su hija. Carmen Ramírez recibió la llamada telefónica más aterradora de su vida a las 5:30 de la tarde. La voz del director de la escuela temblaba al otro lado de la línea. «Señora Ramírez, necesitamos que venga inmediatamente al bosque de Chapultepec. Sofía. Sofía ha desaparecido durante la excursión escolar». El mundo de Carmen se desplomó en ese instante. Corrió hacia el parque, donde encontró un caos controlado. Policías, bomberos, perros rastreadores y decenas de voluntarios peinaban cada centímetro del lugar. El profesor Hernández estaba visiblemente afectado, su camisa verde empapada de sudor, explicando una y otra vez a las autoridades los últimos movimientos conocidos de la niña. «Yo mismo la vi cerca del área de juegos alrededor de las 2:30», declaró Hernández a los investigadores. Estaba jugando con sus compañeras. Cuando hicimos el conteo para regresar, simplemente no estaba. Pensamos que tal vez había ido al baño o se había quedado rezagada, pero nunca apareció. La búsqueda se extendió hasta altas horas de la noche. Helicópteros sobrevolaron el área, equipos de rescate revisaron lagos y áreas boscosas, y cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda desesperada. Carmen no se movió del parque, aferrándose a la esperanza de que su hija apareciera en cualquier momento, llamándola mami como siempre hacía. Los medios de comunicación no tardaron en llegar. Las cámaras de televisión y los reporteros transformaron la tragedia personal de Carmen en un espectáculo mediático.
Las imágenes de Sofía con su uniforme gris y mochila rosa se transmitieron por todos los canales de televisión del país. La descripción de la niña desaparecida se grabó en la memoria colectiva: 11 años, cabello castaño largo, ojos marrones, vestía uniforme escolar gris, shorts rosa y portaba una mochila rosa. Al finalizar el primer día de búsqueda, las autoridades habían interrogado a todos los maestros, estudiantes y personal del parque. El profesor Hernández fue uno de los últimos en ser entrevistado, mostrándose colaborativo y visiblemente perturbado por la desaparición de su alumna. Los primeros días de investigación fueron intensos pero infructuosos. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal asignó al caso a su mejor equipo de detectives especializados en menores desaparecidos. El comandante Roberto Salinas, veterano investigador con 20 años de experiencia, tomó la dirección personal del caso. Las cámaras de seguridad del bosque de Chapultepec de 2002 eran limitadas y de baja calidad. Solo se logró obtener algunas imágenes borrosas que mostraban a Sofía caminando con sus compañeros durante la mañana, pero nada útil después de las 2 de la tarde. Los investigadores revisaron frame por frame las grabaciones disponibles, sin encontrar pistas significativas. Los interrogatorios se centraron en 3 líneas de investigación principales: secuestro por desconocidos, accidente en alguna área restringida del parque o fuga voluntaria de la menor. Sin embargo, conociendo la personalidad de Sofía, descrita por todos como una niña responsable y muy apegada a su madre, la última opción parecía improbable. El profesor Mario Hernández fue interrogado extensamente durante 3 días consecutivos. Su coartada era sólida. Múltiples testigos confirmaron su presencia constante durante la excursión, supervisando a los estudiantes, organizando las actividades, posteriormente, dirigiendo la búsqueda inicial. Su historial laboral era impecable, sin ninguna queja o incidente registrado en sus 15 años de servicio. Carmen Ramírez proporcionó a los investigadores toda la información posible sobre los hábitos, amistades y rutinas de su hija. Sofía era una estudiante ejemplar, sin problemas de conducta, que nunca había mostrado interés en escapar de casa. No tenía acceso a Internet o redes sociales, y su círculo social se limitaba a sus compañeros de escuela y algunos vecinos del edificio donde vivían. La búsqueda física continuó durante 2 semanas más, expandiéndose a áreas rurales cercanas a la ciudad. Se revisaron cuevas, barrancas, construcciones abandonadas y cualquier lugar donde una niña pudiera estar oculta o perdida. Cientos de llamadas llegaron a la línea directa establecida para el caso, pero ninguna proporcionó información relevante. Después de 2 meses de investigación intensiva, el caso de Sofía Ramírez comenzó a enfriarse. Los medios de comunicación, que inicialmente habían dedicado horas de cobertura diaria, gradualmente perdieron interés. Otros casos más recientes captaron la atención pública, y la historia de la niña del uniforme gris y la mochila rosa comenzó a desvanecerse de la memoria colectiva. Carmen no se rindió. Cada fin de semana, religiosamente, visitaba el bosque de Chapultepec. Recorría los mismos senderos, hablaba con vendedores ambulantes, jardineros y guardias de seguridad, preguntando si habían visto algo inusual el día de la desaparición. Su rostro se volvió familiar para los trabajadores del parque, que la veían llegar puntualmente cada sábado por la mañana. La Procuraduría mantuvo oficialmente abierto el caso, pero los recursos asignados se redujeron significativamente. El comandante Salinas fue reasignado a otros casos más recientes, aunque prometió a Carmen que personalmente nunca abandonaría la búsqueda de su hija. Sin embargo, sin nuevas pistas o evidencias, las opciones de investigación se habían agotado. El profesor Hernández continuó trabajando normalmente en la escuela. Los padres de familia inicialmente mostraron cierta desconfianza, pero la ausencia de evidencias en su contra y su historial limpio gradualmente restauraron su reputación. Ocasionalmente, se le veía visitando también el bosque de Chapultepec los fines de semana, supuestamente para reflexionar sobre la tragedia que había marcado su carrera docente. Carmen desarrolló una rutina obsesiva, trabajaba de lunes a viernes y dedicaba sus fines de semana completamente a la búsqueda. Imprimía nuevos volantes con la foto de Sofía, los distribuía en mercados, estaciones del metro y centros comerciales.
Su apartamento se llenó de mapas del Distrito Federal marcados con lugares donde había buscado y contactos de personas que habían ofrecido ayuda. La familia extendida de Carmen, inicialmente muy solidaria, comenzó a presionar sutilmente para que siguiera adelante con su vida. Sus hermanas le sugerían buscar ayuda psicológica, considerar tener otro hijo, o incluso mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. Carmen rechazaba todas estas sugerencias con firmeza. Mientras no tuviera respuestas sobre el destino de Sofía, su vida permanecería en pausa. Los años 2003, 2004 y 2005 pasaron sin desarrollos significativos en el caso. Carmen mantuvo su rutina inquebrantable: trabajo durante la semana, búsqueda los fines de semana. Su apartamento se había transformado en un santuario dedicado a Sofía, con fotos de la niña en cada pared y una habitación que permanecía exactamente como la había dejado el día de su desaparición. El 5º aniversario de la desaparición, en marzo de 2007, generó un breve resurgimiento del interés mediático. Varios noticiarios produjeron segmentos especiales recordando el caso, entrevistando nuevamente a Carmen y al comandante Salinas, quien para entonces había ascendido en la jerarquía policial pero nunca había olvidado completamente a la niña de la mochila rosa. Durante estos años, Carmen había desarrollado una red informal de madres que habían perdido hijos en circunstancias similares. Se reunían mensualmente en un café cerca del centro histórico, compartiendo experiencias, técnicas de búsqueda y apoyo emocional. Aunque encontraba cierto consuelo en estas reuniones, Carmen nunca perdió la convicción de que Sofía seguía viva. El profesor Hernández había sido promovido a subdirector de la escuela en 2006. Su dedicación al trabajo y su aparente trauma por el caso de Sofía habían generado simpatía entre sus colegas. Ocasionalmente participaba en ceremonias conmemorativas organizadas por la escuela para recordar a la estudiante desaparecida, mostrándose siempre visiblemente emocionado. Carmen había invertido todos sus ahorros en la búsqueda de su hija. Contrató investigadores privados, psíquicos, y siguió cada pista que llegaba a sus manos, sin importar cuán improbable pareciera. Su salud física y mental se había deteriorado considerablemente, había perdido peso, desarrollado insomnio crónico y mostró signos de depresión que se negaba a tratar profesionalmente. En 2007, una nueva tecnología comenzó a cambiar la forma en que las personas interactuaban con el mundo. Google Maps había introducido su función de Street View, permitiendo a los usuarios explorar virtualmente las calles de diferentes ciudades. Carmen, que había aprendido a usar Internet básicamente para la búsqueda de su hija, pronto descubriría que esta herramienta cambiaría su vida para siempre. En octubre de 2007, 5 años y 7 meses después de la desaparición de Sofía, Carmen Ramírez se encontraba en un café Internet cerca de su trabajo. Había desarrollado la costumbre de usar estos establecimientos para buscar información sobre casos similares y revisar foros de personas desaparecidas. Una joven empleada del café le comentó sobre una nueva función de Google Maps llamada Street View. «Señora Carmen, mire esto», le dijo la muchacha con entusiasmo. «Ahora puede ver las calles como si estuviera caminando por ellas. Es increíble, puede explorar lugares sin salir de aquí». Carmen, aunque no era muy hábil con la tecnología, siempre estaba dispuesta a probar cualquier herramienta que pudiera ayudarla en su búsqueda. Las primeras semanas usando Street View fueron frustrantes. Carmen revisaba obsesivamente las calles del Distrito Federal, buscando cualquier cosa que pudiera relacionarse con Sofía. Miraba parques, escuelas, centros comerciales, cualquier lugar donde una niña pudiera estar. La calidad de las imágenes de 2007 no era perfecta, pero permitía distinguir figuras humanas con cierto detalle. Carmen había desarrollado una metodología sistemática, dividía la ciudad en sectores y los exploraba meticulosamente, calle por calle. Comenzó por las áreas cercanas al bosque de Chapultepec, expandiéndose gradualmente hacia los suburbios. Tomaba notas de direcciones interesantes, lugares que le parecían sospechosos o cualquier detalle que llamara su atención. Una tarde de noviembre, mientras exploraba una zona rural al sur de la ciudad, Carmen notó una figura familiar en una de las imágenes. Era un hombre de complexión robusta, vestido con camisa verde y pantalones negros, caminando por un sendero hacia una área boscosa. Algo en esa figura le resultó inquietantemente familiar, pero no pudo identificar exactamente qué era.
Durante los siguientes días, Carmen regresó repetidamente a esa imagen. Aumentó el zoom todo lo que la tecnología permitía, estudió cada detalle de la fotografía. El hombre aparecía de espaldas, dirigiéndose hacia lo que parecía ser un área rural densa en vegetación. Había algo en su postura, en su forma de caminar, que le generaba una sensación de déjà vu que no podía explicar racionalmente. La revelación llegó el 15 de diciembre de 2007, exactamente a las 3:47 de la tarde, según recordaría Carmen para el resto de su vida. Estaba en el mismo café internet, revisando una vez más la imagen del hombre de camisa verde, cuando decidió ampliar otras secciones de la fotografía para buscar más detalles del entorno. Fue entonces cuando lo vio claramente, el bigote espeso y oscuro. Esa característica física tan distintiva que había visto miles de veces durante los interrogatorios, las ceremonias conmemorativas y las apariciones en los medios de comunicación. El hombre de la imagen era Mario Hernández, el profesor de Sofía, el mismo que había organizado la búsqueda desesperada en el bosque de Chapultepec 5 años atrás. Carmen sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Sus manos temblaron violentamente mientras intentaba mantener el control del mouse. Imprimió la imagen inmediatamente, pagó por el tiempo de Internet y corrió hacia la estación de policía más cercana. En el trayecto, su mente procesaba las implicaciones terribles de lo que había descubierto. El comandante Salinas, ahora ascendido a comisario, recibió personalmente a Carmen esa misma tarde. Al principio mostró escepticismo, después de 5 años, había recibido cientos de pistas que resultaron ser espejismos de una madre desesperada. Sin embargo, cuando Carmen le mostró la imagen impresa y señaló los detalles del bigote y la vestimenta característica, su expresión cambió completamente. Necesitamos verificar inmediatamente las coordenadas de esta imagen, ordenó Salinas a su equipo técnico. Y quiero que localicen al profesor Hernández ahora mismo. El análisis técnico confirmó que la fotografía había sido tomada por las cámaras de Google en una zona rural llamada Santa Rosa, aproximadamente a 40 kilómetros al sur del Distrito Federal. La investigación se reactivó con una urgencia que no se había visto desde los primeros días después de la desaparición. Un equipo de detectives fue despachado inmediatamente hacia Santa Rosa para explorar el área. Carmen insistió en acompañarlos, aunque los investigadores inicialmente se mostraron reticentes. «Es mi hija», argumentó con una determinación que no admitía discusión. «He estado buscándola durante 5 años. Tengo derecho a estar ahí». El convoy policial llegó a Santa Rosa el 16 de diciembre al amanecer. Era una zona rural escasamente poblada, con casas dispersas y amplias áreas boscosas. Los lugareños, desacostumbrados a la presencia policial, observaron con curiosidad y cierta preocupación la llegada de múltiples vehículos oficiales. El equipo técnico logró identificar el punto exacto donde había sido tomada la fotografía de Google Maps. Era un sendero que se adentraba en un bosque espeso, aparentemente sin construcciones cercanas. Carmen caminó por ese mismo sendero, siguiendo literalmente los pasos que había dejado Mario Hernández en la imagen satelital años atrás. Después de caminar aproximadamente 500 metros, el sendero se abría hacia un pequeño claro donde se encontraba una cabaña de madera en condiciones precarias. La construcción parecía abandonada, con ventanas tapadas con tablones y vegetación creciendo alrededor de los cimientos. Sin embargo, había signos evidentes de ocupación reciente, un generador eléctrico pequeño, latas de comida vacías, para horror de Carmen, ropa infantil colgada en una cuerda improvisada. El comisario Salinas ordenó el perímetro de seguridad inmediatamente. Carmen fue escoltada a una distancia segura mientras el equipo de tácticos se preparaba para ingresar a la cabaña. Los minutos que siguieron fueron los más largos en la vida de Carmen. Cada segundo se extendía como una eternidad mientras esperaba noticias sobre lo que podrían encontrar dentro. La puerta de la cabaña estaba cerrada con un candado externo. Los oficiales lo cortaron con tenazas especiales y procedieron a ingresar con extrema cautela. Durante varios minutos, Carmen solo pudo escuchar voces amortiguadas y pasos moviéndose dentro de la construcción. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Finalmente, el comisario Salinas salió de la cabaña con una expresión que Carmen no pudo interpretar inmediatamente.
Se acercó lentamente, quitándose el sombrero, y con voz quebrada le dijo: «Carmen, encontramos a Sofía. Está viva». El grito de Carmen se escuchó por todo el bosque. 5 años, 7 meses y 23 días después de la desaparición, había encontrado a su hija. Sofía Ramírez, ahora de 16 años, fue encontrada en condiciones físicas relativamente estables pero en un estado de shock psicológico severo. Durante 5 años había sido mantenida cautiva por Mario Hernández en esa cabaña remota, aislada completamente del mundo exterior. La niña que había desaparecido a los 11 años era ahora una adolescente que había perdido los años más importantes de su formación. El reencuentro entre madre e hija fue devastadoramente emotivo. Sofía inicialmente no reconoció a Carmen, había sido condicionada durante años por Hernández para creer que su madre la había abandonado, que nadie la buscaba, que él era la única persona que se preocupaba por ella. Carmen, conteniendo su propia conmoción, se acercó lentamente a su hija, hablándole con la ternura que había guardado durante 5 años de búsqueda desesperada. «Soy mami, mi amor», le susurró Carmen, mostrándole fotos que siempre llevaba consigo. «Nunca dejé de buscarte. Ni un solo día». Gradualmente, a través de canciones de cuna que solía cantarle y recuerdos específicos de su infancia, Sofía comenzó a reconocer a la mujer que había dedicado su vida entera a encontrarla. Mario Hernández fue arrestado en la escuela esa misma tarde. Los investigadores habían mantenido en secreto la operación para evitar que el sospechoso fuera alertado. Cuando los agentes llegaron a su salón de clases, Hernández estaba impartiendo una lección normal, vestido con su característica camisa verde y pantalones negros. Al ver a los policías, su rostro se descompuso completamente, sabía que su crimen había sido finalmente descubierto. Durante los interrogatorios, Hernández confesó completamente su crimen. El día de la excursión había separado deliberadamente a Sofía del grupo, diciéndole que había un problema familiar y que debía acompañarlo. La había subido a su vehículo personal y la había trasladado a la cabaña que había preparado específicamente para mantenerla cautiva. Durante 5 años había abusado sistemáticamente de la menor, manteniéndola aislada y manipulándola psicológicamente. La confesión de Hernández reveló detalles perturbadores sobre su metodología. Había planificado el secuestro durante meses, eligiendo específicamente a Sofía por su personalidad tímida y su condición de hija de madre soltera. Había construido la cabaña un año antes del secuestro, presentándola a los vecinos como una casa de campo para retiros espirituales. El juicio de Mario Hernández comenzó en abril de 2008 y capturó la atención nacional. Los medios de comunicación, que 5 años atrás habían abandonado gradualmente la historia, ahora regresaron con cobertura intensiva. La historia del reencuentro facilitado por Google Maps se volvió internacional, siendo reportada por medios de todo el mundo como un ejemplo extraordinario de cómo la tecnología podía servir a la justicia. Carmen testificó con una fortaleza que sorprendió a todos los presentes en el tribunal. Describió los 5 años de búsqueda incansable, las noches sin dormir, los ahorros invertidos en investigadores privados, y finalmente el momento de la revelación a través de la imagen satelital. Su testimonio fue tan poderoso que incluso algunos jurados no pudieron contener las lágrimas. Sofía, ahora en tratamiento psicológico intensivo, no testificó directamente pero proporcionó declaraciones a través de especialistas en trauma infantil. Los psicólogos confirmaron que, aunque el daño psicológico era severo, la joven mostraba signos prometedores de recuperación. Su personalidad resiliente, la misma que había ayudado a sobrevivir el cautiverio, ahora facilitaba su proceso de sanación. Mario Hernández fue condenado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia, finalmente mostró signos de remordimiento, pidiendo perdón a Carmen y a Sofía. Carmen, sin embargo, no le dirigió la mirada, su energía estaba completamente enfocada en la recuperación de su hija. El proceso de reintegración de Sofía a la sociedad fue gradual pero esperanzador. Comenzó estudiando en casa con tutores especializados, recuperando lentamente los años de educación perdidos. Carmen redujo sus horas de trabajo para dedicarse completamente al acompañamiento de su hija en este proceso de reconstrucción de su vida. 2 años después, en 2010, Sofía había logrado avances extraordinarios.
Había completado sus estudios de secundaria y expresado interés en estudiar psicología para ayudar a otros niños en situaciones similares. Carmen había escrito un libro sobre su experiencia, donando todas las ganancias a organizaciones dedicadas a la búsqueda de menores desaparecidos. La historia de Carmen y Sofía Ramírez se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de familias que enfrentan la desaparición de seres queridos. Demostraron que la tecnología, la perseverancia y el amor incondicional pueden triunfar sobre las circunstancias más adversas. Su caso cambió además los protocolos de seguridad en excursiones escolares y fortaleció las unidades especializadas en búsqueda de menores desaparecidos. Carmen nunca volvió a visitar el bosque de Chapultepec, pero tampoco necesitaba hacerlo. Había encontrado lo que había buscado durante 5 años, 7 meses y 23 días, a su hija Sofía, viva y con la posibilidad de construir un futuro juntas, sanando las heridas del pasado y celebrando el milagro de estar nuevamente reunidas. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!